Bien, tras haber ido a por la calculadora, pues vamos a calcular el peso en X. Vamos a suponer una masa de 5 kilogramos, ¿de acuerdo? Pues sustituimos, el peso en X será la masa 5 kilogramos por la gravedad 9,8 por el seno de 30. El seno de 30, que podemos ponerlo directamente en la calculadora, que en este caso es verdad, es 0,5. Por tanto, el peso en X será 0,5 por 5 por 9,8. 24,5, y recordamos como es una fuerza siempre en newton. Bien, el peso en Y será el peso por el coseno de 30 grados. El coseno porque sería el cateto contiguo, ¿de acuerdo? Entonces será m por g por el coseno de 30, en este caso el coseno de 30, lo vamos a hacer directamente porque ya sabéis que no sale exacto, entonces coseno de 30, que es 0,8666, etc., por 5 por 9,8 es igual a 42,43 newton. Por tanto, ya tenemos el peso en X y ya tenemos el peso en Y. Fijaos, como tenemos el peso en Y, también tenemos la normal, por tanto podríamos decir que la normal es igual a 42,43 newton. Ya tenemos peso en X, peso en Y y normal. Si el problema nos dice que no hay fuerza de rozamiento, no tendríamos que calcular ninguna fuerza más. Si el problema nos dice que existe fuerza de rozamiento, nos faltaría una fuerza que iría siempre en contra del movimiento, misma dirección, pero en sentido contrario al movimiento porque lo que hace es frenarlo. ¿Y cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Necesitaríamos otro dato que siempre nos dan en los problemas. El coeficiente de rozamiento entre las dos superficies es 0,2. Recuerdo que siempre va entre 0 y 1 y que no tiene unidades. Entonces podemos calcular la fuerza de rozamiento, que será mu por la normal, es decir, 0,2 por 42,43. 0,2 por 42,43. Y esto nos sale 8,48. Bien, ya tenemos todas las fuerzas. Vamos a ponerla aquí arriba, los datos que hemos obtenido, para ver cómo calcular qué aceleración adquirirá cuando esté bajando. Peso en X, 24,5. Peso en Y, por si lo necesitamos, 42,43. Normal, 42,43. Y la fuerza de rozamiento, que la tenemos aquí, 8,48. Bien, vamos a borrar todos nuestros cálculos y vamos ahora a ir a las leyes de Newton. Es decir, ¿por qué vamos a las leyes de Newton? Mirad, en vertical sabemos que no va a haber movimiento. ¿Por qué no va a haber movimiento en el eje de la Y? Pues porque el peso en Y es igual a la normal. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas es 0 y según la primera ley de Newton, cuando la sumatoria de fuerzas que hay sobre un cuerpo es 0, ese cuerpo permanece en reposo. Y me podéis decir, pero este cuerpo se mueve. Sí, pero permanece en reposo en el eje de la Y. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que contar los dos ejes. ¿Qué pasa en el eje de la X? Esto que pone O, X o Y significa eje. ¿Qué pasa en el eje de la X? Que tenemos dos fuerzas. Tenemos el peso en X y la fuerza de rozamiento. Como son opuestas, una va a tener signo positivo y otra va a tener signo negativo. ¿De qué depende el signo? Si me están diciendo que cae hacia abajo, significa que hacia abajo será signo positivo y hacia arriba será signo negativo. Por tanto, habrá que calcular la sumatoria de fuerzas. ¿Y cuál es la sumatoria de fuerzas? Pues la positiva es el peso en X menos la fuerza de rozamiento. ¿Vale? En este caso, en todos los casos, cuando la sumatoria de fuerzas es distinta de 0, va a ser igual a la masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton. Quedaos siempre que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien, vamos a sustituir lo que tenemos. El peso en X es 24,5 menos la fuerza de rozamiento, que es 8,48, será igual a la masa, que es 5
por la aceleración. Pues si os dais cuenta, solamente tengo que restar 24,5 menos 8,48, que me sale 16,02, y el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Y obtendré mi aceleración. 16,02 entre 5, 3,204 metros partido por segundo al cuadrado. Por tanto, si dejamos un objeto de masa 5 kilogramos sobre una superficie que forma un ángulo con la horizontal de 30 grados y el coeficiente de rozamiento es 0,2, caerá con una aceleración de 3,204 metros partido por segundo al cuadrado. Si os dais cuenta, esto podríamos enlazarlo con el tema anterior, porque si decimos, si parte del reposo, ¿qué velocidad adquiere? Tenemos una aceleración, sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero bueno, eso pasito a paso. Primero, vamos